¿Qué ocurre cuando, a pesar de no juzgar las emociones de nuestros hijos, sentimos que nos cuesta un montón sostenerlas? A veces ponemos muchísima intención en validar lo que sienten nuestras criaturas, pero a pesar de no juzgarles y de poner palabras, nos vemos sumergidas en situaciones que se nos escapan de las manos, que sentimos que nos arrollan como un tsunami y que nos dejan cao a la hora de acompañarles desde un lugar calmado y consciente. ¿Qué está pasando en estos momentos? Seguramente, por mucha intención que le pongamos a no juzgar, estas situaciones están poniéndonos en un lugar muy incómodo, porque no tenemos los recursos para sostener las emociones que nos generan rechazo, porque generalmente esas emociones están chocando de frente con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestras heridas. No solo se trata de ponerle intención, sino de sentirte a salvo a la hora de poder vivir esas emociones dentro de ti. Y eso solo se puede hacer a través del cuerpo. Es necesario crear la experiencia en la que te sientas segura para experimentar dentro de ti estas emociones. Se trata de poco a poco ir generando espacio y sostén dentro de ti, como un árbol que enraiza para tener la capacidad a la hora de vivir y experimentar las emociones. Es lo que llamamos regulación emocional. Y esa capacidad puede entrenarse a partir de sencillos ejercicios de conciencia corporal y emocional. Se puede aprender a conectar con las emociones y a sentirlas desde una experiencia sana y completa, y a transitar esa vulnerabilidad sin dolor, desde un lugar amable y amoroso contigo y con tu criatura. Bienvenida, bonita, a este nuevo podcast, las 4 claves para acompañar las emociones incómodas de nuestras criaturas. Sabemos que para acompañar las emociones de nuestras criaturas es necesario que no juzguemos aquello que sienten y que podamos mostrarles que les validamos y que además podemos nombrar lo que sucede. Pero ocurre muchas veces cuando acompaño a mamás que cuando estamos hablando de acompañar emociones como la rabia, la frustración, el miedo de nuestras criaturas, pese a que sabemos muy bien que es necesario este validar y este nombrar, muchas veces las mamás me dicen, pero Cristal, ¿cómo lo hago realmente? Porque yo a mi criatura pues le digo, cariño, te entiendo que estás enfadada, entiendo que estás triste, lo nombro y le pongo la intención en no emitir ningún juicio sobre esa emoción. Pero en realidad, cuando estoy acompañando eso, pues siento mucha incomodidad, mucho malestar, en realidad quiero que pase pronto, en realidad veo que mi criatura tampoco, digamos, conecta con lo que le estoy diciendo. Entonces, en la práctica, muchas mamás me comentan que les es difícil, ¿no?, hacer como este proceso a la hora de acompañar este tipo de emociones. Entonces, hoy he decidido en el podcast traerte las 4 claves para acompañar las emociones incómodas en nuestras criaturas y vamos a ver cómo llevar esto a la práctica, cómo llevar realmente esto al cuerpo y cómo poder de verdad sentir, aplicar cuando acompañamos a nuestros hijos esta forma más plena, calmada y de verdad conectada y sentida de estar a su lado cuando experimentan todo este sentir. ¿Y qué necesitamos exactamente para poder acompañar emocionalmente a nuestros hijos desde esa vivencia más completa y plena? Mira, la primera clave que te traigo hoy es la necesidad de poder conectar y sentir tu cuerpo. Para poder experimentar emociones es necesario primero estar conectadas a nuestro cuerpo. Es dentro de nuestro cuerpo donde suceden todos los procesos fisiológicos relacionados con las emociones. Por ejemplo, si siento miedo, seguramente puedo sentir cómo se me cierra o contrae el estómago, o puedo sentir un cosquilleo en su interior, o puedo sentir también cómo mi espalda se curva hacia adelante como para protegerme. Si siento, por ejemplo, alegría, puedo sentir cómo mi pecho se abre y se expande, cómo las facciones de mi cara se relajan y quizás me asoma una sonrisa.
De alguna manera todas esas emociones tienen una traducción corporal, en sensaciones, en unos gestos, en algo que sucede en nuestros tejidos, en nuestra musculatura, ¿no? Estos ejemplos que te traigo son algunos pocos de cómo las emociones se viven, experimentan y expresan, como te decía, a través del cuerpo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que no hemos tenido la experiencia previa en la infancia para aprender a experimentar las emociones en el cuerpo. Las juzgamos como negativas, ¿no? Y no tenemos este espacio para vivirlas, porque no se nos dio este tiempo ni este espacio suficiente para conectar con las sensaciones de las emociones en nuestro cuerpo, ni para poder procesarlas, integrarlas o sostenerlas. De pequeños a lo mejor sentíamos rabia, pues rápidamente pasábamos a otra cosa, pues sea porque no nos validaban o porque nos querían sobreproteger. Sentíamos frustración, pues lo mismo, y así con varias emociones juzgadas como negativas, y al final cubríamos las necesidades que queríamos expresar con estas emociones, pues llenándonos de azúcar, de televisión o de consumo para poderlas llenar, ¿no? Y no se nos dio tiempo para vivir estas emociones. Así que la segunda clave que te traigo hoy es darte tiempo para vivir las emociones que vayan apareciendo dentro de ti. Porque estas emociones y los procesos que hacen que el cuerpo, que se viven en el cuerpo, necesitan este tiempo para poderse procesar. Está claro que hay algunas emociones pues, que nos producen cierta incomodidad o malestar y no nos apetece nada vivirlas. Pero este malestar aumenta cuando no hemos tenido las experiencias previas en las que recordemos tener la capacidad de sostenerlas. Por un lado, porque no se nos dio el permiso para vivirlas, y por otro porque queremos escapar, como te decía antes, rápidamente de ellas, ¿no? Que pasen ya. Así que lo que solemos hacer es bloquearlas y no vivirlas, no experimentarlas, haciendo que se queden así estancadas en nuestro cuerpo y que cuando vuelvan a aparecer, porque volverán a hacerlo, sea todavía más difícil vivirlas. No por la emoción en sí, sino por el patrón que vamos creando en relación a ellas. Se vuelven como un túnel sin salida y las emociones necesitan tener una salida, ser expresada. Si no son canalizadas o se quedan bloqueadas y se somatizan o aparecen a través de lo que llamamos emociones parásitas, es decir, a través de una emoción diferente. Por ejemplo, la rabia se expresa a través de la tristeza. Y todo eso tiene que ver con los permisos que tenemos de mamá y papá para experimentar esas emociones. Así que te traigo la tercera clave, que es que observes la herencia que tú traes en relación a la vivencia emocional. Observa en qué circunstancias se te hace más difícil acompañar a tu criatura. Puedes observar qué emociones se mueven en esas circunstancias y cuál es la demanda de tu hijo o tu hija y cómo la expresa, ¿no? Con qué emociones. Y observar entonces de nuevo cómo se mueven en ti. Si tomas conciencia de esto, seguramente podrás observar que hay un patrón. Por ejemplo, puede que sientas que tu hijo es perfeccionista y que no tolera la frustración. Si observas esto en ti, puede que descubras que a ti también te cuesta sostener la frustración y que no te das el permiso quizás a equivocarte. Y si vas más allá en relación a tu madre o tu padre, podrás observar probablemente que algunos de los dos no te dio el permiso de pequeña para equivocarte, o que había una expectativa de cómo hacer las cosas bien o hacerlas perfectas o tener que complacer haciendo las cosas como se esperaban de ti. Y si vas más profundo todavía, verás que la voz de mamá o papá es esa misma voz interna que ahora dentro de ti no te da el permiso para el fallo. Existe una relación entre los permisos que transmitimos de generación en generación, porque ese mismo permiso, por ejemplo el de la equivocación, es probable que lo tengan alguno de tus padres y alguno de tus abuelos. Es decir, se transmite. Y en realidad esos permisos tocan directamente con nuestra vulnerabilidad. Se nos niega el permiso a lo que inconscientemente se cree que no es posible sostener. Así que vayamos a la última y cuarta clave que te traigo hoy en este podcast para poder sostener y gestionar las emociones, que es la de enraizar
para poder sostenerlas. Y es que si tomamos conciencia y nos damos el espacio, podemos aprender a empezar a sostener estas emociones y la experiencia de ellas se vuelve mucho más amable y liviana. A medida que nos damos espacio para experimentar en el cuerpo ciertas emociones, tomamos más espacio para sostenerlas. Este proceso se puede apoyar tomando seguridad en relación a nuestro cuerpo. Primero conectando con el cuerpo, y espero en un futuro cercano compartirte una visualización con ejercicios prácticos para que tú te puedas conectar a tu cuerpo y te puedas conectar a tus emociones. Pero en definitiva, conectarse al cuerpo es conectarse al momento presente, conectar plenamente con las sensaciones de tu cuerpo, con su peso, con la gravedad, con el espacio que ocupa. Estar presente para tu cuerpo. Es interesante cuando hacemos esto buscar sensaciones agradables en esta experiencia de conectar con el cuerpo, porque conectando con aquello que nos genera bienestar dentro de nuestro cuerpo, cuando estamos presentes, que puede ser, por ejemplo, una sensación en el peso de las piernas, o puede ser una pequeña vibración en la espalda, o la sensación de espacio y expansión en tu pecho. Cuando practicamos esta sensación de bienestar en el cuerpo, lo que estamos generando es más espacio para sostener emociones y para sostenerlas desde un lugar mucho más agradable. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas a estar sintiéndonos en el cuerpo, en el momento presente, y lo que suele pasar es que cuando ponemos la atención en esto, lo que ocurre es que sentimos rechazo por todas esas emociones que están bloqueadas. Pues de alguna manera buscar y poner la intención, la conciencia, la atención en lo que es agradable nos ayuda a encontrar y tomar recursos para sostener todas las emociones, sean las que sentimos de forma cómoda como las que sentimos de forma incómoda. Y eso es lo que llamamos en realidad enraizar. Así que la respuesta a cómo lo hago, esta pregunta que me hacía la mamá, la pregunta que te explicaba al inicio del podcast, que me había hecho esta madre en la sesión de acompañamiento terapéutico, la respuesta básicamente es empezando por ti misma. Y hoy te he compartido diferentes claves para que puedas empezar a sostener y a vivir estas emociones por ti misma. A medida que nosotras empezamos a tomar el espacio con nuestras emociones y empezamos a vivirlas y a experimentarlas, van a pasar dos cosas. La primera es que vamos a estar dando ejemplo a nuestras criaturas de una vivencia sana de estas emociones, y nuestros hijos o hijas van a aprender básicamente por lo que les enseñamos, por el ejemplo que les damos, no por lo que les decimos. Con lo cual, si les mostramos este ejemplo, ellas van a ir adquiriendo recursos para la gestión emocional. Y la segunda cosa que va a pasar es que a medida que tú vayas tomando espacio y seguridad para sostener estas emociones en el cuerpo, vas a poder sostener las de tu criatura, dándole el permiso para tener una experiencia más sana y completa y plena de la vivencia emocional. Y lo más importante de todo, dándole estos recursos para su propia regulación emocional. Recuerda que una vivencia sana ahora de las emociones como la rabia, la frustración, el miedo o la tristeza harán que de mayor no se conviertan en una montaña que no saber cómo escalar, y harán que tu criatura tenga en definitiva más recursos para caminar hacia la vida. Te mando un abrazo grande y luminoso y espero que este podcast te haya llegado al corazón y haya sido útil para ti.